Muy buenas tardes, mis queridos amigos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesús. Y quiero agradecer a Dios en esta tarde la bendición que con ustedes una vez más para poder compartir la bendita y poderosa palabra del Señor. Un mensaje para nuestra edificación, para estar en comunión y para estar en contacto con cada uno de ustedes que oirá en esta tarde esta exhortación de la palabra del Señor. Estamos viviendo tiempos complicados, hermanos, difíciles. En las situaciones de la vida, sufrimos, hermanos amados, en nuestra vida espiritual un desánimo y también nuestra confianza, hermano, desaparece. Muchas veces llega la decepción a nuestras vidas, mis queridos hermanos, porque estamos viviendo tiempos difíciles, pero hay una cosa importante, hermanos, que debemos entender. En su infinita misericordia siempre estar con nosotros para poder, queridos hermanos, alentarnos en estos momentos difíciles. Cuando perdemos la confianza, hermanos amados, nos hacemos la siguiente pregunta como creyentes, como cristianos. Ya que podamos usar, hermanos, para lograr todos nuestros deseos personales. La fe es una fuerza poderosa en nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Entonces, cuando hablamos o decimos cómo crecer en la fe, hermanos amados, decimos que la fe es la que pone en acción y nos pone en contacto con el eterno manantial de amor de Dios. Es la que nos pone en contacto con nuestro Dios. De esa forma, la fe de los cristianos aumenta, hermanos, en proporciones sorprendentes, demostrando más y más el amor hacia los demás. Cuando crecemos en la fe, hermanos, crece también el amor. Y crece el amor hacia los demás, hacia las demás personas. Y ahí es donde nos damos cuenta que debemos y vamos creciendo en la fe. Vamos a tomar como texto central, mis queridos hermanos, segunda de Tesalonicense, en la carta que el apóstol Pablo le escribiera a los tesalonicenses, la segunda carta, capítulo 1, versículo número 3, que dice lo siguiente: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Estas dos cosas van unidas. Vamos a orar un momento para que Dios en su infinito amor, misericordia, nos conceda espíritu de sabiduría para poder aprender a atesorar la bendita palabra de Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, Dios mío, en esta noche, porque nos das la bendición de poder reunirnos a través de esta plataforma con nuestros queridos hermanos y amigos y para estar un momento, Señor, alrededor de tu palabra. Pedimos que nos concedas espíritu de sabiduría para atesorar y entender tu palabra. Señor, nada sabemos, solamente confiamos en ti, que guíes nuestros pensamientos, nuestros labios, nuestro corazón, y esta palabra, Señor, traiga a nuestras vidas edificación para cada uno de los oyentes. Dirígenos, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos amados, hablando de la fe, leía, hermanos, un artículo de un predicador y encontré una frase muy hermosa que quiero compartirla con ustedes, que dice lo siguiente: cualquier persona puede contar las semillas que hay en una manzana. Usted parte una manzana y puede contar las semillas que hay ahí, ¿verdad? Que esta fruta puede tener. Pero hay que ser un hombre o una mujer de fe
para contar las manzanas que hay en una semilla. Qué maravilloso es poder meditar en esto. Entonces, hermanos amados, quiero decirle que ninguna cantidad de buenas obras pueden compensar, hermanos amados, la falta de fe. A veces nosotros cometemos este error y nos dedicamos en nuestras iglesias, en nuestros templos, en nuestras congregaciones a hacer mil y una cosas, hermanos amados, para poder disimular o demostrar, hermanos, nuestra falta de fe, para querer tapar nuestra falta de fe. Y hacemos cosas y vamos para allá y venimos para acá, nos ofrecimos y vamos a trabajar, etcétera, para poder disimular nuestra falta de fe. Pero nada que usted haga, hermanos amados, puede compensar la falta de fe delante de nuestro Dios. Entonces la fe es algo que nos permite, hermanos, creer que Dios existe. Esa es la fe. Creemos que Dios existe. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice lo siguiente, hermano. Pero sin fe, mire qué interesante, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, sin fe es imposible. Entonces, aquí es donde viene la pregunta, ¿cómo vamos a crecer en la fe para poder agradar a Dios? Después de todo, hermanos amados, está dicho y está hecho. Cuando alguien rehúsa a creer a Dios, le está haciendo mentiroso. Si alguien rehúsa creer en Dios, él le está haciendo a él mentiroso, así lo dice el apóstol Juan en una de sus cartas. Entonces la fe es lo que hace posible lo imposible. La fe, en otras palabras, hermano amado, cree en lo imposible. ¿Por qué? Porque usted cree en Dios. Y entonces, como Dios y para Dios no hay nada imposible, entonces la fe cree en lo imposible. Qué maravilloso es poder entender esto. La fe cree en lo imposible. Entonces, ¿cuál es, hermanos amados, el consejo? Que usted crea a la palabra de Dios, crea en el Evangelio. Mi querido amigo, para ser salvo hay que creer en el Evangelio. Para tener fe hay que creer en el Evangelio. Ahí nace la fe cuando nosotros empezamos a creer en el Evangelio. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 14 y versículo 15, hermano, nos escribe lo siguiente. Después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista está hablando aquí, que fue tomado preso por Herodes, hermanos amados. ¿Por qué? Porque el apóstol, el profeta le decía sus verdades, ¿verdad? Él amaba a Juan y temía también, sabía que él era un profeta y tenía un poco de temor, pero su señora no, su esposa no, la mujer con la cual vivía no. Entonces por engaño y consejo de la mujer toma preso a Juan. Y estando él en la cárcel, en esta condición, dice la Biblia, Jesús entra en acción. Vino a Galilea, vino Jesús estando Juan preso. Vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué predicaba el evangelio del reino de Dios? Porque le predicaba a los judíos. A los judíos le hablaba del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. O sea, le estaba hablando a los judíos que el tiempo de la ley estaba cumplido, porque Cristo ya estaba ahí con ellos. Cristo ya se había humanado, Cristo ya había venido. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué se ha acercado? Porque para que haya un reino tiene que haber un rey. Bueno, el rey de la gloria ya había venido. Jesús estaba en carne, por lo tanto el reino de Dios se había acercado a ellos. Y ellos no lo entendieron y tampoco lo recibieron. Pero dice Jesús lo siguiente, arrepentíos, eso es para usted y eso es para mí, eso es para el mundo entero. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. De ahí en adelante, ¿dónde había que poner nuestra fe? ¿En qué teníamos que creer? En el Evangelio. Entonces, en primer aspecto, en primer lugar, la palabra de Dios, hermano, para que sea creída, tiene que ser anunciada. La palabra de Dios tiene que ser predicada para que la gente pueda creer en la palabra, pueda creer en el Evangelio. Cuando oímos el mensaje, mis queridos hermanos, cuando oímos el mensaje, el Evangelio de Dios, o
o lo recibimos, viene a nuestro corazón, hermanos amados, algo realmente maravilloso. ¿Por qué? Porque viene, hermanos amados, a nuestro corazón el Evangelio de Jesucristo y lo oímos. Entonces Jesús en su ministerio lo primero que hace es anunciar las buenas nuevas del reino. Hermano, y de acuerdo a su palabra se requiere arrepentimiento. Se requiere arrepentimiento y fe en Jesucristo para entrar en el reino de Dios desde ahí en adelante. Hasta Cristo viene la dispensación de la ley, pero de Cristo en adelante viene la dispensación de la gracia. Por lo tanto, hay que arrepentirse y creer en el Evangelio para ser salvo. Entonces, hermanos, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué significa arrepentimiento? Cuando oímos el mensaje o recibimos el mensaje, hermano, viene un genuino pesar por haber ofendido a Dios. Viene un pesar a nuestra vida por haber ofendido a Dios, hermano, con nuestros pecados. Lo que se convierte, hermano, en un arrepentimiento de corazón, pidiendo a Dios que nos perdone. Entonces, en otras palabras, arrepentimiento significa, hermano, que cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir y tenemos, hermanos amados, una vida nueva, un cambio de actitud. Eso es lo que es el arrepentimiento, un cambio de actitud. Antes usted caminaba en el camino de la perdición y hoy día no. Hoy día camina en el camino del Evangelio, en el camino de la paz, en el camino de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y hoy día camina con Cristo. Entonces ha tenido, hermano amado, un convertimiento, una conversión en su caminar. Bien, mis amados hermanos, qué interesante es poder hablar en todo esto. Entonces, hermanos amados, cuando nosotros empezamos a escudriñar, nos damos cuenta que esto nos indica que la fe incluye el confiar en Dios. Si nosotros, hermanos, tenemos fe, estamos confiando en Dios. Confiamos en Dios y empezamos, hermanos, a depender de su perdón y de su ayuda en la vida. Hoy día Jesús es algo maravilloso para nosotros, es parte de nuestra existencia, de nuestro vivir. El Señor quiere que todas las personas crean y se salven. El apóstol Pedro escribe lo siguiente. En su segunda carta de Pedro, en capítulo 3, verso 9, dice lo siguiente. El Señor no retarda su promesa. No, Señor, no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sí, hasta el día de hoy. De repente se burlan de nosotros. Años y años escuchando lo mismo y nunca viene el Señor, nunca viene Jesús. Entonces se burlan de los creyentes. Pero no es que Cristo se tarde. Escúcheme bien, sino que es paciente. Esa es la palabra clave aquí, la paciencia de Dios. La paciencia de Dios, hermano, es fundamental para el mundo entero, porque en esta paciencia dice, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Esa está en el corazón de Dios, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En la palabra, hermano, de Dios nos dice que Él ama a todo el mundo y desea que todos lleguen al arrepentimiento, y para que logren esto tienen que oír el Evangelio de Jesucristo. Lo vamos a ver de otra manera. En la parábola del sembrador, dicha por Cristo en Marcos capítulo 4, ahí Jesús nos habla y nos dice que la semilla ya que está en la parábola representa la palabra de Dios, y el sembrador, aquel que esparce la semilla, es el que predica el Evangelio. Ya usted, el que esparce la semilla donde quiera que va predicando el Evangelio. Entonces, y los tipos de terreno, las distintas condiciones del terreno en la cual cae la semilla, es, hermano, la condición del corazón humano. Y Jesús la representa tan espectacularmente, hermano, en 4 terrenos. Hermano, Jesús presentó 4 condiciones del corazón del ser humano
para que nosotros entendamos esto tan importante. El primer terreno, el corazón duro. El segundo, el poco profundo. El tercero, la semilla que cayó entre espinos. Y el cuarto, el fructífero. Y vamos a analizarlo en breve, hermanos, para ir avanzando. Por ejemplo, en el corazón duro, estos son la semilla que cae junto al camino. Estos son los que resisten la palabra. Son aquellos tercos, los duros de corazón, que expresan un rotundo no al Salvador, al Evangelio, a la palabra de Dios. Cuando el mensajero le va a hablar, le dice: mira, Dios te ama. No quiero nada con Dios. Mira, si Dios te ama tanto, no quiero nada con Dios, yo no creo en Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los primeros. Estas personas no reciben la salvación, ni pueden nacer de nuevo porque rehúsan a la palabra de Dios. Y nunca entrarán a la comunión de los hijos de Dios, de los creyentes. Ellos son los que le dan un rotundo no cuando escuchan el Evangelio. Los segundos son los que fueron sembrados en pedregales, o sea, en tierra no muy profunda. Estas personas, hermanos amados, dan una respuesta superficial a la palabra de Dios. Quizás usted lo invita al culto y van a un culto, hermano, y participan del culto y el predicador les habla y ellos se conmueven, hermano, y el predicador hace un llamamiento ferviente como nosotros los pentecostales, ¿verdad? Y la persona, hermanos amados, va adelante y hace una profesión de fe delante del altar. Pero se trata de un mero sentimiento mental, de una emoción, hermanos, que recibe en el corazón. No hay una verdadera entrega de corazón. Recibe la palabra con gozo, claro, porque se emociona dentro del culto. Pero le diríamos mejor que sería mucho mejor si la recibieran con un profundo arrepentimiento. Pero no es así. Este tipo de personas, hermanos, parece ir adelante por un tiempo con éxito, pero cuando viene la tribulación, la persecución, etcétera, los amigos que le dicen: mira, te volviste loco, por causa de su profesión de fe, él lo pone en la balanza y dice: en realidad el costo es muy alto, el que hay que pagar, y decide dejarlo todo. Los terceros fueron los que se sembraron entre espinos. La semilla cayó entre espinos. Estas personas también comienzan de forma muy, hermanos, prometedora. Por toda la experiencia externa, hermanos, que se puede notar, que se puede dejar ver. Usted lo ve que son fervientes, van al culto y quieren estar, hermanos, y quieren participar. Y usted lo ve, hermano, y dice: en realidad esta persona se convirtió, esta persona hoy día es creyente. Parece ser un verdadero creyente, hermano, en medio de los hermanos. Pero luego, los afanes de la vida, los negocios de la vida, los placeres del mundo, la codicia de poder enriquecerse, etcétera, etcétera. Por todas estas cosas que el mundo ofrece, hermanos, pierden el interés en las cosas de Dios, hasta que al final abandonan completamente la iglesia. Pero hay una cuarta parte que cayó, hermano, en buena tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí tenemos, hermanos, en esta semilla que cayó en buena tierra, una verdadera aceptación de la palabra, del mensaje de Jesucristo y de Cristo mismo, que ha venido, ha entendido el mensaje, ha abierto el corazón y viene con un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino, hermanos amados, a las plantas de Cristo. Son leales súbditos del Señor, porque lo han aceptado de todo corazón. Han entendido que han ofendido a Dios y estaban en un estado de condenación. Y ahora Cristo es la única solución que puede llegar a su vida y sacarlo de ese estado. A estas personas ni el mundo, ni la carne, ni el diablo puede sacudir la confianza
que han depositado o han puesto en Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Algo muy importante también que nos enseña el Señor aquí, y nos dice que estos que cayeron en buena tierra, estos tipos de creyentes, algunos dan fruto a 30, otro al 60 y otro al 100. Así lo dice el Señor. Y nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué existe esta diferencia? Y ahora viene el mensaje para la iglesia, para usted, para mí. Entonces, hermanos, la diferencia, hermanos, surge en la vida más productiva. Hermano, aquella vida que, hermano, obedece fielmente a la palabra de Dios, que entiende quién es su Señor, que va creciendo cada día, que va indagando, va escudriñando, va buscando una relación perfecta con el Señor, se va, hermano, santificando a través de la palabra, y eso marca la diferencia. Todos somos cristianos, todos somos creyentes, hijos de Dios, pero al 30 y otros al 100. Los que están al 30 llegan a la iglesia, van a los cultos y ahí se mantienen. Pero hay un corazón que madura, hermano, y piensa que es necesario en estos días, hermanos amados, poder llevar el mensaje del Señor a las almas que se pierden. Entonces, cuando nosotros escudriñamos todo esto y logramos entendernos, entonces decimos que es imprescindible que se siembre la palabra de Dios, que se esparza la semilla, porque la palabra tiene poder, hermano. La palabra tiene poder, hermanos amados, para cambiar en forma positiva la vida de las personas. De Dios cambia la vida del ser humano. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Cuando el creyente, mi querido hermano, recibe y cree la palabra de Dios de todo corazón, surge una obediencia inmediata. Una obediencia inmediata a los mandamientos del Señor. No es una carga, sino que se complace en obedecer los mandamientos de Dios. Si queremos saber cómo lograremos, hermanos, llegar al reino de los cielos, nuestros ojos tienen que estar puestos en la palabra de Dios, indagando, escudriñando, porque lo único que nos ayudará para que nuestra fe aumente será su bendita palabra. La palabra de Dios, hermanos amados, es el fundamento sobre el cual las personas edifican toda su vida, desde que conocen al Señor hasta que Cristo viene por ellos o hasta que Cristo aparezca por la iglesia. Hay un capítulo maravilloso en la Biblia, hermanos, que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en la cual nos relata la oración de Cristo, la oración que hace Jesús. Y en el capítulo 17, verso 17, Jesús dijo esto. Dijo, santifícalos en tu verdad. ¿Por qué santificarnos? ¿Por qué debemos santificarnos? Porque Él es santo. ¿Quién nos santifica? Jesús lo dijo, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces la palabra de Dios, hermanos, si abunda en nuestros corazones, nos santificará. Bendito sea el nombre del Señor. De ninguna forma tendremos vida eterna si no ponemos atención a la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Por eso que la palabra de Dios hay que conocerla. Jesucristo repite, hermano, estas palabras en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 4. Escrito está, dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La Biblia, la palabra de Dios. Jesús anunció el Evangelio para que las personas se salven. Usted es salvo, yo soy salvo, pero con una condición y con un propósito, para que difundiéramos las buenas nuevas de salvación. Ese es el propósito de nuestro llamado, para que seamos útiles aquí en la obra del Señor. En segundo lugar, mis queridos hermanos, el mundo debe creer en la palabra de Dios. Debe creer a la palabra. Pero para creer a la palabra tiene que escucharla. El apóstol Pablo lo sabía.
Y sabía que muchos de los israelitas habían oído al Señor Jesucristo enseñándoles y predicándoles el Evangelio, hermanos, y le escribe estas palabras en Romanos capítulo 10, verso 16. Mas no todos, dice el apóstol Pablo, mas no todos obedecieron al Evangelio. Hoy día pasa exactamente lo mismo. En el Antiguo Testamento, hermano, Dios presenta muchas profecías de la venida del Mesías. Ellos lo sabían en el tiempo de Jesús. Eran judíos, sabían de esta profecía. Hermanos, algunos hermanos que la rechazaron porque tenían un corazón duro, legalistas, duros de corazón. No había lugar en su vida, mis queridos hermanos, para aceptar la gracia de Dios. Por eso que rechazaron al Mesías, rechazaron a Jesús. Porque esta gracia, hermanos amados, se con los diversos y grandes milagros que hizo Jesús mientras estuvo aquí en la tierra, mientras caminó con ellos. También tenían, hermanos, en las Escrituras el sistema expiatorio. Hermanos, que ellos los conocían. Además, la gracia se manifestó en el ministerio sacerdotal que tenían ellos también. También lo sabían por la provisión que tuvo Dios con su pueblo allá en el desierto. Pero con todo esto lo rechazaron. Lo rechazaron. Cuando el Mesías vino, ellos lo rechazaron. Hoy día, hoy en el siglo XXI, hay muchos que oyen el Evangelio, escuchan a los predicadores, a los que van predicando la palabra, oyen el mensaje que se predica en los cantones de calle, a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de la radio, etcétera, etcétera. Oyen el Evangelio, pero también rechazan. Rechazan las buenas nuevas, rechazan el perdón de Dios y rechazan, hermano, la salvación que Dios le está ofreciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué la gente rechaza el Evangelio? ¿Por qué lo rechazará? Bueno, podemos decir muchas cosas aquí. Hay algunos que no creen en el infierno. Yo conversaba con algunos religiosos y algunas religiosas y ellas me decían, no, si no existe el infierno está aquí en este mundo. Es porque no conocen la palabra, pero son religiosos. Se dicen ser cristianos. Entonces hay muchos que no creen en el infierno. Otros temen perder sus amistades o renunciar, hermano, a todo este tipo de placeres que el mundo ofrece. Hermanos amados, y todo esto, hermanos, lo enreda. Hermanos amados, muchos pasan por alto la necesidad que tienen de ayuda espiritual y le dicen, no, muchas gracias. Y otros se conforman, hermanos amados, con su religión. Esta religión es de mis padres, aquí permanezco y aquí nadie me mueve. Por eso rechazan el Evangelio. Entonces, para nosotros, mi querido hermano, para nosotros, cuando nos preguntamos cómo crecer en la fe, esto incluye, hermano, oír constantemente el Evangelio. El Evangelio anunciado por nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Ahí está el fundamento del Evangelio. De gusto, hermanos, el apóstol Pablo no gastó, hermano, 9 capítulos. Hermano, 9 capítulos escribió en la carta a los romanos explicándonos qué es el Evangelio. Si usted quiere conocer el Evangelio, lea una y otra vez la carta a los romanos. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado para el Evangelio de Dios, llamado a ser apóstol para el Evangelio de Dios. El Evangelio es de Dios. Y de ahí en adelante, hermanos amados, nos entrega una cátedra maravillosa anunciando qué es el Evangelio de Jesucristo. Hermanos amados, entonces crecer en la fe incluye oír el Evangelio anunciado. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. Claro, hermano, mientras usted oye el Evangelio, mientras estudia la palabra, mientras lee las Escrituras, usted va creciendo en la fe.
porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos entonces prepararnos? ¿Cómo podemos preparar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios? Aquí, hermanos, hay algo importante. Debemos en nuestras oraciones pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a creer en Dios, a creer en la palabra. Porque creer en Dios es una cosa, pero creerle a Dios es completamente distinto. Hasta los demonios creen, pero creerle a Dios, el que le cree a Dios, hermanos, cree a la palabra de Dios. Entonces debemos pedirle al Espíritu Santo nos ayude. Además tenemos que desear en nuestro corazón, hermanos, como niño recién nacido desea la leche de su madre. Así tenemos que desear la palabra de Dios en nuestro corazón, que sea un deleite para nosotros. Un deleite es poder escudriñar las Escrituras. Entonces el crecer en la fe, mis queridos hermanos, abarca más que simplemente escuchar lo que la Biblia dice. Hay que entender la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor, y aplicarla en nuestras vidas, hermanos, bajo toda circunstancia. Ahí tenemos que aplicar lo que creemos, lo que aguardamos en nuestro corazón. La palabra de Dios resulta, hermanos amados, un arma completamente poderosa y eficaz. Esa es la palabra de Dios, una arma poderosa, hermanos amados, para aquellos que creen en ella. Aquellos que aceptamos y aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, la palabra de Dios es algo maravilloso y poderoso. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva. Sí, amén. Por eso es que produce vida en nuestro corazón. Usted, cuando le predica la palabra de Dios o le anuncia el mensaje de salvación a alguien, le está infundiendo vida a un hombre muerto, porque dice que mientras no conozca la palabra está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, ¿quién viene a resucitarle? ¿Quién viene a renacerlo? La palabra de Dios, porque tiene vida. Por eso que se hace urgente predicar el mensaje. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Así es la palabra de Dios, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, hermano, y discierne sus pensamientos, mis pensamientos, sus intenciones y mis intenciones de nuestro corazón. Esa es la palabra de Dios, algo vivo y eficaz. Los cristianos entonces, hermanos amados, tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio de Jesucristo. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. La fe viene por el oír, y el mundo tiene que oír el Evangelio para que le puedan hacer la fe, para que su vida pueda cambiar y puedan ser salvos. Tienen que escuchar la palabra de Dios. La gente hoy día, hermano, en todo lugar anda buscando ayuda. Hermano, quiere, hermanos, escuchar algo que lo pueda sacar de esta terrible situación. Algo que le pueda dar sentido a su vida. Los cristianos tenemos entonces la respuesta maravillosa, hermano. Nosotros tenemos la respuesta. Tenemos las buenas nuevas de Jesucristo. Llevémosela. Llevémosela. Vamos a darle estas buenas nuevas, estas buenas noticias. Hay esperanza. Claro que hay esperanza. Hay solución. Claro que hay solución. No está solo. Claro que no está solo. Y llevemos el Evangelio de Jesucristo. Jesús espera. Él espera que los creyentes, sus hijos, su pueblo, su cuerpo, llevemos estas buenas nuevas a los demás. Es el deseo de Dios en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, la última orden que dio Jesús antes de su ascensión hacia los cielos fue
tácita que se proclamara el Evangelio de Jesucristo. Mateo capítulo 28, verso 28 en adelante dice como sigue. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Jesús, toda potestad me es dada en el cielo, eso lo sabemos. Jesús vino para eso. Hoy tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Ahora bien, punto aparte. Por tanto, una orden. Por tanto, un mandamiento. Por tanto, no es una sugerencia. Id es una orden. Tenemos que ir. Tenemos que ir. Tenemos que anunciar. Primero, llevar la semilla, llevar la palabra de Dios para que el mundo crea, llevar la palabra de Dios para que el mundo pueda confiar en Jesús, creer en Jesús y conozca a Jesús. Lo primero, id. Lo segundo, hacer discípulos. Tenemos que discipular, tenemos que enseñar. La iglesia tiene que preocuparse de tener predicadores. Usted, mi querido hermano predicador, tiene la obligación de enseñarle a los jóvenes, de enseñarle a los que vienen llegando a la iglesia, los que recién vienen llegando a esta fe. Tenemos la obligación de discipularlos, ir, llevar el evangelio, pero discipula, enseña. Hacer discípulos a todas las naciones, en cualquier lugar que se encuentre, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que enseñarle de qué se trata el bautismo, por qué tiene que llegar a las aguas del bautismo, cuál es el propósito de ir a las aguas del bautismo. Eso tienen que saberlo. No bautizarse para ser parte de la iglesia. No, tienen que conocerlo. Punto y coma. Enseñándoles, o sea, hay que enseñar. Todo viene por la enseñanza, hermano. La enseñanza es fundamental en la vida del cristiano y en la vida de una iglesia. Si en una iglesia hay una buena enseñanza, una buena base, será una buena iglesia que no será fácilmente destruida por Satanás, nuestro enemigo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué cosas mandó él? ¿Dónde están? ¿Quién las conoce? En la Biblia están escritas. Ahí está, en el Evangelio de Jesucristo. Y si nosotros esto hacemos, Jesús dijo, he aquí, estoy con vosotros todos los días. Si no hacen esto, cuidado, para que Cristo esté con esta promesa en nosotros, tenemos que hacer lo que acaba de decirnos por su palabra. Bendito sea el amor de Dios. La comisión entonces, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, va más allá del evangelismo. Es necesario evangelizar, sí, amén. Evangelicemos, entreguemos el mensaje, pero no es suficiente. Tenemos que enseñar. No nos ha llamado Dios a ser conversos solamente, sino discípulos. Y el discípulo tiene que ser enseñado, instruido en la palabra de Dios. Bendito sea el amor de Dios. Entonces va mucho más allá del evangelismo. Se les ha de enseñar que guarden todos los mandamientos de Cristo, pero para eso tienen que conocerlo. Usted tiene que enseñarle cuáles son los mandamientos de Cristo. El discípulo tiene que saber cuáles son los mandamientos que hay que guardar, que hay que obedecer. Entonces hay que discipular, hay que enseñar. Bendito sea el nombre del Señor. Para concluir, mis queridos hermanos, la esencia del discipulado es llegar a ser como su maestro. Y Jesús es nuestro maestro. Entonces tenemos que conocerlo a Él y seguir sus pisadas, seguir sus enseñanzas, obedecerla, aplicarla a nuestra vida. Y esto se llega, hermanos amados, por una enseñanza sistemática. Hermanos amados, de sumisión a la palabra de Dios. Tenemos que someternos a la palabra bendita de Dios. Ella es la que nos guía, ella es la que nos enseña y nos fortalece. Lucas capítulo 24 dice la palabra lo siguiente: entonces les abrió, escúcheme bien, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cuán importante es esto? El Espíritu Santo está con nosotros para que nos ayude y nos despeje nuestro entendimiento para que podamos, hermanos amados, saber conocer
el Evangelio de Jesucristo, conocer los mandamientos de Dios, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Los cristianos, hermanos amados, sentimos gozo, un gozo extraordinario cuando le hablamos a alguien del Evangelio. Usted tiene que sentir ese gozo de hablarle de las buenas nuevas, del amor de Dios, de la compasión de Dios, del sacrificio de Jesús. El cristiano siente alegría cuando puede hacer esto. Bendito sea nuestro Señor. Entonces, nuestra responsabilidad es hablar. Nuestra responsabilidad es ir y predicar, anunciar las buenas nuevas. Ciertamente, hermano, el Señor es el que salva. El Señor Jesús es quien perdona. El Señor Jesús es quien sana. El Señor Jesús es quien guarda a quienes aceptan esta gracia. Pero nosotros somos los responsables de llevar este evangelio, de esparcir esta semilla, para que ellos puedan conocer esta gran bendición que tienen en sus manos. Las personas tienen que oír, hermano. Si las personas no oyen el evangelio, no serán salvos. Tienen que oír el evangelio. Hay muchos que dicen, no, si Dios se encarga, no, es usted. Es el evangelio, es el cuerpo de Cristo. Es la iglesia la responsable de llevar las buenas nuevas. En el corazón de Dios está que todos se salven. Pero nos corresponde a nosotros ir y hablarles de Jesucristo para que crean en el evangelio. ¿Cómo debemos crecer en la fe? Con un contacto permanente y genuino en la bendita palabra de Dios. El apóstol Pablo decía que la palabra de Cristo, si la palabra del evangelio son las palabras de Cristo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y de esa manera, mis queridos hermanos y amigos, vamos a crecer en la fe. Vamos a ir creciendo en la fe de Jesucristo. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Que Dios te bendiga, querido oyente. Todos los que van a escuchar hoy día o quizás mañana o más adelante este mensaje, permita al Señor que podamos entender que a través de las Escrituras, el amor que le tengamos a la palabra de Dios va a permitir que nuestra fe día a día vaya aumentando, vaya en aumento. Dios te bendiga, mi querido hermano. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta preciosa palabra. Padre mío, en el nombre de Jesús, permite, mi Dios, que podamos ser hijos obedientes, obedientes a tu palabra, para cumplir el mandato que tú nos has dejado de ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Que en nuestro corazón haya un deseo ardiente de poder cumplir con este mandamiento. Con esta misión que hemos recibido de parte tuya. Oh Señor, danos a través de tu Espíritu Santo la sabiduría necesaria. Danos el poder, danos la confianza y la ayuda que necesitamos para cumplir con esta tarea de entregar el mensaje a las demás personas. Que sin lugar a duda, mis señores están con un corazón ansioso de poder recibir o escuchar algo nuevo. Y nosotros como tu pueblo, como iglesia, podemos llegar allá y llevarle estas buenas noticias, estas buenas nuevas de salvación. Llevarle estas buenas nuevas al pecador para que pueda conocer tu amor, para que pueda conocer
que hay solución a su problema, que hay una vía de escape, y se aparten del pecado, y que puedan volverse a ti con un corazón arrepentido. De la única forma de hacerlo es poder llevarles el mensaje del Evangelio. Ayuda a cada uno de los que en esta tarde han oído este mensaje. Los que van a escuchar puedan entender también que tú nos has llamado con un propósito definido de poder llevar las buenas nuevas de salvación. Padre, te lo pido, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén y amén. Mis queridos hermanos, el deseo de mi corazón es que Dios le bendiga mucho. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber oído esta hermosa palabra del Señor, y permita Dios que traiga a nuestra vida edificación. Deseo de todo corazón que Dios les acompañe, les cuide, les guarde en estos días difíciles, y que nuestra fe vaya creciendo cada día más, aumentando nuestra confianza en este poderoso Señor que siempre estará con nosotros y nunca nos dejará solo. Que Dios de paz te bendiga junto a tu familia, en tu trabajo, en tu hogar, en cualquier lugar que te desplaces. Dios te acompañe. Es el deseo de mi corazón. Los vemos muy pronto en un nuevo mensaje de la bendita y poderosa palabra de Dios, a la luz de las Escrituras. Buenas noches.